Los Estados Unidos cuando apareció la Constitución, era para escapar de dos grandes amenazas, ¿no? Y estas amenazas fueron llamadas el periodo crítico de la historia norteamericana. Estas amenazas son dos, la tiranía y la anarquía. Entonces, cuando hablamos sobre la anarquía, era la esencia de la autoridad nacional dadas por las enormes transiciones sociales, ¿no? Cuando hablamos sobre las transiciones sociales es clases sociales, ¿ya? Entonces, que había desatado en los diversos estados desde la raíz, que había una crisis económica, ¿no? Para estos sectores, ¿no? Para los mayoritarios, minoritarios, los endeudados, etcétera. Esto era cortar desde la raíz. Para el grupo mayoritario era capaz de llegar hasta el control principal de las palancas del poder público. Entonces, cuando hablamos sobre la amenaza de la tiranía, la esencia de las garantías son legales. O sea, en las tiranías prácticamente todo era legal, o sea, todo se basaba a las leyes, que el poder era el control de la fuerza política que convierte en una amenaza para los demás. Las disputas entre mayorías deudoras y minorías acreedoras demostraban que existía un gran debilitamiento de las instituciones, ya que éstas no podían controlar los conflictos que existían entre ambos bandos, y también los representantes se mostraban a merced de los grupos mayoritarios, los cuales también se denominaban grupos facciosos. Estos grupos siempre velaban por sus propios intereses y se dejaban llevar por sus pasiones. En sí, el origen de estos grupos radica en la propia naturaleza del hombre, por eso se menciona que estos no podían ser erradicados, sino que solamente se podía trabajar sobre sus efectos para poder minimizarlos. Luego de que analizaron los peligros de estos grupos facciosos, no pudieron rechazar la propuesta federalista de reorganizar el sistema institucional para evitar que estos tomaran el poder y así se forme una tiranía, la cual era temida por los norteamericanos. Entonces para ello se creó el sistema de frenos y contrapesos, el cual pretendía establecer un control entre los poderes del Estado. Bueno, con lo que respecta a las páginas 8, 9 y 10 de la lectura, aquí James Madison expresa los males que padeció la Unión desde la independencia. Y para que esto no vuelva a ocurrir, para que no se vuelva a repetir, optan o establecen el sistema de frenos y contrapesos. Bueno, este sistema donde los poderes del Estado estuvieron parcialmente separados y vinculados a la vez, iría contra la idea de la separación de poderes, de los antifederalistas. Bueno, con lo que respecta a frenos y contrapesos, bueno, aquí cada uno ejerce sobre los otros y aseguraban que hubieran filtros para la correcta toma de decisiones políticas. Por otro lado, la lectura también nos menciona, nos habla sobre las herramientas institucionales, que por ejemplo fue el veto presidencial. Bueno, este también permitió al Congreso sobreponerse al veto presidencial, cambiar las decisiones impugnadas por la justicia y así poder enjuiciar a los otros miembros del gobierno. El legado federalista a más de 2 siglos después. La primera aproximación, al menos no puede ser sino muy positiva. Es un hecho que la Constitución jugó un papel muy decisivo en la canalización institucional y finalmente la resolución de los conflictos sociales que distinguieron a Norteamérica durante la última mitad del siglo XVIII. Tampoco conviene olvidar lo siguiente. Así como es un hecho que la Constitución de 1787 contribuyó decisivamente a la estabilidad política de los Estados Unidos, la Revolución Francesa resultó un fracaso en tanto alternativa constitucional. Sabemos que la Constitución norteamericana fue escrita en secreto, a espaldas del gran público, o que la misma incluyó muchos mecanismos de control sobre los órganos de representación directa del pueblo.
Finalmente, resulta claro también que el mecanismo elaborado por la Convención Federal fue y sigue siendo exportado literalmente en todo el mundo, y ello no solo por una fascinación irreflexiva con el modelo norteamericano, o sino en buena medida por la certeza de que aquel modelo incluía herramientas constitucionales dignas de ser reproducidas. Latinoamérica en general y la Argentina en particular se constituyeron en fieles seguidores del ejemplo constitucional de los Estados Unidos. Dicho modelo, en definitiva, contribuyó decisivamente al desarrollo de la democracia representativa, promovió el equilibrio de poderes como clave principal de la Constitución y fue el disparador del modelo de control judicial de las leyes. Representó un notable ejemplo acerca de cómo ejercer el federalismo e ilustró al mundo acerca de la importancia de incorporar una declaración de derechos en el texto constitucional. Bueno, ahora hablaremos un poquito de los antifederalistas. Antes de esto, ellos buscaban fortalecer los lazos entre electores y elegidos. Muchos pensadores radicales propusieron fortalecer la descentralización política y aumentar el número de los representantes estatales en la legislatura nacional. Y algunas propuestas que propusieron los antifederalistas, las cuales destacan algunas de ellas que serían las siguientes. Primero, la mayor frecuencia en las elecciones. Segundo, la posibilidad de dictar instrucciones obligatorias a los representantes. Tercero, derecho de revocatoria de mandatos para aquellos que incumplieran sus promesas electorales. Y por último, el cuarto, que sería la rotación obligatoria en los cargos para impedir la formación de una clase política aislada de la ciudadanía y para favorecer a la vez la participación de la ciudadanía en política. Por supuesto, muchas de estas propuestas presentadas por los antifederalistas, en general los críticos de la Constitución federalista lo hicieron como si fueran objetables o desintereses políticos de la población que estos estaban en contra, ya que la rotación obligatoria en los cargos puede privar a la ciudadanía de representantes experimentados. Las instrucciones a los representantes o el derecho de revocatoria pueden atentar contra la deseable posibilidad de que los representantes cambien de idea una vez que lleguen al conocimiento de propuestas más atractivas que las que defienden inicialmente, el cual el modelo federalista representa por un lado uno de los modelos más exitosos, realista, productor de estabilidad, cuidadoso en el establecimiento de controles institucionales, pero hoy en día dicho modelo se muestra también como al menos parcialmente responsable de muchos de los males que hoy seguimos reprochando al sistema institucional, que sería el distanciamiento entre electores y elegidos, el debilitamiento de la virtud cívica de los ciudadanos y la apatía política. Bueno, gracias.